Bienvenidos a la sexta de las 12 sesiones para aprender a liberarse paso a paso. Hoy te proponemos meditar sobre el principio del placer que dice: si persigues el placer, te encadenas al sufrimiento, pero en tanto no perjudiques tu salud, goza sin inhibición cuando la oportunidad se presente. Por una parte, este principio destaca que la negación del placer por prejuicios produce sufrimiento, así como que el ejercicio del placer con problemas de conciencia también es perjudicial. Por otro lado, dice que es absurdo el deterioro de la salud por el ejercicio de placeres exagerados o directamente nocivos. En fin, la idea principal es que no hay que perseguir el placer, sino ejercitarlo sencillamente cuando se presenta. Este principio, como todos los demás, no está aislado del resto, ni por tanto puede interpretarse de manera que se oponga a alguno de ellos. En la siguiente leyenda se describen posturas equivocadas y justas frente al objeto de placer. El maestro regaló a la asamblea de sus discípulos un pastel mágico, del que se podía comer tanto cuanto se deseara, sin que por ello menguara en sus dimensiones. La condición era comer una sola vez al día. Ese presente dio el maestro al emprender un largo viaje y para evitar problemas menores a la comunidad de monjes. Un primer discípulo probó el pastel y quedó maravillado por el sabor exquisito, pero a poco de saciarse, comenzó a imaginar la ración del día siguiente. Así, de día en día, su obsesión fue creciendo. Tan intolerable se hizo aquella que decidió poner término a la situación, comiendo una porción tal que su deseo quedara satisfecho hasta la ración siguiente. Pero todo terminó con una indigestión tan tremenda que lo llevó al borde de la muerte. En recuerdo de aquello se colocó en el frente del monasterio una placa con la siguiente inscripción: sufre el que busca y el que desea conservar. Un segundo discípulo, tomando en cuenta lo sucedido, no quiso probar al principio el pastel, no obstante su gran deseo. Se había dicho que el placer llevaba al dolor y que por tanto, para no sufrir, no había tampoco que gozar. Una cosa llevaba a la otra según probaba la experiencia. Pero sucedió, no obstante, que diariamente el asceta imaginaba montañas de pasteles sin poder probar un solo bocado. A veces al dormir, enormes pasteles poblaban sus sueños y despertaba sobresaltado como alguien que era mordido por una de las grandes hormigas solitarias. En fin, que para evitar mayores sufrimientos un día probó un trozo del maravilloso alimento, logrando con ello traicionar sus convicciones y además aumentar la obsesión. En el frente del monasterio se fijó una segunda placa que decía: el pecado no está en el pastel ni en la barriga, sino en lo que sueña y piensa por arriba. Finalmente, un tercer discípulo se preguntó por las tareas que había encomendado el maestro antes de la partida. Vio que el monasterio y la huerta y los animales habían quedado descuidados, que las diversas opiniones en torno al asunto del pastel habían dividido a la comunidad, y entonces empezó a hacerse cargo de todo antes del regreso del maestro. Mientras ponía orden en uno de los recintos, encontró el motivo del escándalo. Se detuvo un momento, cortó un buen trozo y lo saboreó lentamente. Luego se olvidó del asunto, tan atareado como estaba con el trabajo del monasterio. Al regresar el maestro, se encontró con los dos carteles en la entrada de la casona y pidió que se le explicara todo aquello. Esto motivó que el maestro se deshiciera del pastel. Luego dijo: se ha cometido una gran injusticia. Poned una tercera placa que proclame: el exceso de un tonto fuerte y el ascetismo de un docto débil llevan al mismo resultado.
Para el santo es el trozo que tanto problema deja al codicioso. Para meditar sobre este principio, vamos a empezar por relajarnos. Es recomendable también cerrar los ojos. Aflojamos nuestros músculos, la frente y los músculos de la cara. Luego el cuello y los hombros. Es importante dejar relajados los ojos y la mandíbula. Seguimos con los músculos del tronco. Primero los de delante, luego los de detrás. Ahora siento mi cuerpo blando, como de goma, tibio y pesado, hasta encontrar una sensación algodonosa y placentera. Recuerda situaciones en que la búsqueda del placer se convirtió en una obsesión que te produjo sufrimiento. Recuerda situaciones en que la negación del placer te llevó al sufrimiento. Recuerda momentos de tu vida en los que gozaste del placer cuando se presentó, sin perjudicar tu salud, sin perjuicio de nadie. Recuerda cómo te sentías. Cuando acabes de meditar, abre los ojos suavemente. Repite esta meditación siempre que lo consideres necesario. Propuesta. Revisa cómo actúas frente a los placeres que se presentan en tu vida. Proponte salir de las actitudes obsesivas, de los prejuicios y del sentimiento de culpa que producen sufrimiento. Sencillamente, goza del placer cuando la oportunidad se presente, sin perjuicio de tu salud y sin causar mal a otras personas. Puedes ponerte en contacto con nosotros para intercambiar, para compartir tu experiencia o para profundizar.